Hola gente, bienvenidos al ejercicio número 10. En esta ocasión vamos a resolver este problema con el método del supernodo. Entonces, empecemos. Lo que podemos empezar a hacer aquí es identificando el supernodo, ¿ok? En este caso, tenemos nosotros que aquí nos está pidiendo una corriente IA por la resistencia de 16 ohms. También tenemos una fuente dependiente de corriente que es 8 IA. Ahora, lo que queremos sacar aquí es la corriente IA que pasa por la resistencia de 16 ohms. Entonces, primeramente vamos a proponer nuestras corrientes, que yo digo que esta corriente de aquí va a ser para abajo. También digo que esta va a salir. Esta digo que va a salir. Y digo que esta va a salir. Entonces, yo también con esto tenemos que saber cuáles son los nodos que tenemos ahí. En este caso yo le voy a poner este D, a este nodo B y a este nodo C, ¿ok? Este va a ser el nodo A, que va a ser igual a 0 volts, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Empezamos identificando el supernodo, que lo tenemos aquí, que es esto de aquí. Este de aquí. Perfecto. Ahora que lo tenemos bien identificado, nos va a quedar una matriz de 3×3, que sería la primera, la ecuación del supernodo, que en este caso es la ecuación del supernodo, que sería, pues en este caso sería como la similitud o lo que comparte, que por ejemplo sería el voltaje que hay en D menos el voltaje que hay en C. Eso es igual a 10, ok, por los 10 volts que están ahí. Esa sería la primera, ok, sería la primera. Ahora nos vamos a quedar igual en el supernodo y vamos a hacer una LSK en el supernodo, ok. Supernodo, que tendríamos que empezar el voltaje en B menos el voltaje en C sobre 8, ok. Estoy empezando desde la resistencia de 8, ok, más el voltaje en 0, ok, menos el voltaje en C, todo eso entre 12. Esto es igual a, nos vamos a la resistencia de 4, que estoy diciendo que está saliendo, que sería el voltaje en D, menos 0, eso entre 4, más, nos falta una, que sería el voltaje en D, menos el voltaje en B, todo eso entre 16, ok. Ahora que ya tenemos esto, simplemente lo voy a hacer más para la izquierda para que nos dé más chance de trabajar. Lo tenemos que multiplicar para quitar el denominador que tenemos ahí abajo, y el número que voy a usar yo para multiplicarlo va a ser el número 48, ok, para que nos quede todo en fracción, para que nos quede todo en enteros y no tengamos que usar fracciones. Entonces 6 voltaje en B menos 6 voltaje en C menos 4 voltaje en C, que esto es igual a 12 voltaje en D más 3 voltaje en D y menos 3 voltaje en B. Juntamos iguales con iguales, sería 6 voltaje en B menos 6 voltaje en C menos 4 voltaje en C menos 12 voltaje en D menos 3 voltaje en D y más 3 voltaje en B. Eso es igual a 0. Entonces tenemos que primero los voltajes en B, 6 voltaje en B más, creo que es el único, 3 voltaje en B,
serían 9 voltaje en B. Entonces ya eliminamos esta y esta. Ahora la C, menos 6, menos 4, menos 10 en C. Y nos quedaría la D, menos 12, menos 3, menos 15. Menos 15 voltaje en D. Eso es igual a 0. Entonces aquí ya tenemos la segunda ecuación que estamos buscando. Ahora nos faltaría la última, que tendríamos que hacer, lo voy a hacer para aquí abajo, que tendremos que hacer una LSK en el nodo B, que es el último nodo que nos falta, ¿ok? Empezaríamos el voltaje en D menos el voltaje en B, todo eso, 316. Primeramente empezamos con la resistencia de 16 ohms, ¿ok? Igual a 8IA más el voltaje en B menos el voltaje en C, todo eso entre 8 ohms. ¿Ok? Ahí tenemos la LSK en el nodo B. Pero para eso necesitamos saber cuánto vale IA. Entonces decimos aquí que IA es igual a... Nos está indicando que la corriente que está en el problema nos dice que va desde voltaje B hasta el voltaje D. Entonces sería el voltaje en B menos el voltaje en D. Todo eso entre la resistencia que está ahí serían 16 ohms. Esto es lo que vale IA. ¿Ok? Siguiendo lo que nos está diciendo el problema en este caso, ¿no? Entonces lo vamos a sustituir en la ecuación que tenemos aquí abajo. Borro el IA. Lo sustituimos aquí, ¿ok? Entonces sería IA, que vale voltaje en B menos voltaje en D, todo eso sobre 16 más. Ahí está. Perfecto. Aquí lo voy a poner, esto es igual a IA. Ahora multiplicamos, voy a hacerlo para abajo esto. Voltaje en D menos el voltaje en B sobre 16, que esto es igual a 8 entre 16. 8 entre 16 sería un medio de voltaje en B menos un medio de voltaje en D más voltaje en B menos el voltaje en C entre 8. Tenemos que multiplicar igual un número para quitar el denominador de aquí abajo, que en este caso yo lo voy a multiplicar por 16 todo, ¿ok? Para quitar el 16 de ahí y que nos queden en enteros todos. Entonces sería voltaje en D menos el voltaje en B, que es igual a 8 voltaje en B menos 8 voltaje en D, más 2 voltaje en B y menos 2 BC. Ahí está, iguales con iguales. Entonces pasamos a que esto es igual a 0. Sería 8 voltaje en B menos 8 voltaje en D, más 2 voltaje en B menos 2 voltaje en C, menos voltaje en D y más voltaje en B. Semejantes con semejantes, este es 0, que es igual a 8BB más 2, 10, más 1, 11, voltaje en B. Voltaje en C, nomás hay 1, entonces menos 2 voltaje en C y menos 9 voltaje en D. Entonces aquí está la tercera ecuación que se necesita. Nos va a quedar una Gauss-Jordan más o menos así. Nos quedaría una Gauss-Jordan más o menos así, introduciendo todos los valores que tenemos respectivamente. Y el resultado de esta Gauss-Jordan sería este. Nuestra X quedaría 75 sobre 22. Nuestra Y menos 105 sobre 22. Y nuestra Z 115 sobre 22. Que esos serían nuestro voltaje en B, nuestro voltaje en C y nuestro voltaje en D.
nuestro voltaje en B es igual a 75 sobre 22 volts. Nuestro voltaje en C menos 105 sobre 22 volts. Nuestro voltaje en D 115 sobre 22 volts. Nos vamos para el problema, que recuerden, voy a tener resuelta la Gauss-Jordan esta paso a paso en otro video, ¿ok? Entonces nos vamos al problema otra vez y decimos que nuestro voltaje en B va a valer 75 sobre 22 volts. Nuestro voltaje en C va a valer menos 105 sobre 22 volts. Y nuestro voltaje en D 115 sobre 22 volts. ¿Ok? Ahora de aquí nos podemos ayudar para saber a dónde va la corriente o para dónde se puede ir dirigida la corriente. Recuerden, entre más grande el voltaje, para allá va dirigida la corriente, ¿ok? Más bien, desde ahí empieza la corriente, ¿ok? Desde ahí predomina la corriente porque la corriente va de mayor a menor. Decimos que esta nos salió bien porque va el voltaje que tenemos ahí es más grande que 0. Esta va para arriba porque es más grande, 115 sobre 22. Esta está bien porque va de más a menos. Y pues esta va para acá igual. Quiere decir que estamos bien. Ahora, para saber las corrientes que pasan por la de 16 ohms, por la de 8 ohms o por la de 12 ohms, tenemos que irnos desde el principio, desde a donde dedujimos nosotros lo que valía el SK en los nodos y todo eso, ¿no? Que en este caso nos vamos a sacar la corriente de 16 ohms. Vamos para aquí abajo. Para la corriente 16 ohms, esto sería igual. Dijimos que en 16 ohms es de más a menos, entonces sería igual, perdón, una disculpa, esta corriente de aquí sí va para acá abajo, ok, me equivoqué yo. El 115 sobre 22 es mayor que 75 sobre 22, ok. Entonces nos vamos para sacar la corriente de 16 ohms, que sería que el voltaje de, aquí les voy a poner aquí abajo, el voltaje de menos el voltaje B entre 16 es lo que decimos que está pasando ahí. Entonces sustituimos el voltaje D vale 115 sobre 22 menos el voltaje en B, que serían 75 sobre 22. Entonces la corriente que pasa en la 16 ohms es igual a 11 octavos de ampere. Ahora nos vamos a la corriente de 8 ohms, que dijimos que va desde el voltaje en B menos el voltaje en C. Todo eso entre 8, que eso es igual al voltaje en B. Sustituimos 75 sobre 22 menos el voltaje en C menos 105 sobre 22, que esto da un valor de 45 sobre 44 amperes. Ahora, para sacar las corrientes que pasan por 4 ohms y 12 ohms, aquí hay de más a menos 115 sobre 22 volts. Pues las corrientes que pasan por aquí, esta va para acá y esta va para acá. Quiere decir que sería la división de 105 sobre 22 entre 12. La corriente que pasa por ahí son 35 entre 88 amperes. Y la de arriba son los 115 sobre 22 entre 4, que serían 115 sobre 88 amperes. Dijimos que la resistencia de 8 ohms son 45 sobre 44 amperes. Y en la de 16 ohms son 11 octavos.
Entonces para aquí son 11 octavos de ampere. Pero como nosotros queremos saber cuánto vale IA, pues IA es el negativo de lo que vale la corriente esa, que entonces sería menos 11 octavos de ampere. Tenemos lo que vale IA. Y como ya sabemos lo que vale IA, pues multiplicamos el 8 por IA. Entonces sería 8 por menos 11 octavos. Lo voy a poner de este lado de aquí arribita. Serían 8 por, ahí está, por menos 11 octavos. Se elimina el 8 con el 8 y quedaría a menos 11. Quiere decir que la corriente, en vez de que vaya para allá, va a ir signo contrario. Va a entrar al nodo B. Está diciendo que es signo contrario a lo que tenemos ahí. Entonces sería que 115 sobre 88 es mayor que 35 sobre, entonces 115 menos 35 entre 88 son 10 onceavos de ampere que entran por aquí. Y los voltajes, pues multiplicamos los 8 por 45 sobre 44 y multiplicamos el 16 por 11 octavos y nos dieran los voltajes de cada uno de ellos. Aquí serían 22 volts, más o menos. Aquí serían 90 onceavos de volt, más o menos. Y veríamos si nos saliera bien sumando todos los voltajes. Y bueno, así culminaría el ejercicio número 10, el método del supernodo. Recuerden, voy a tener listo el video para resolver la Gauss Jordan que tenemos ahí de 3×3. Así que espérenlo y es todo por el video de hoy. Así que muchísimas gracias y chao, chao.